Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Estamos en el maravilloso Museo Panteón de San Fernando, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Aunque ustedes no lo crean, no se oye un solo ruido. Y me acompañan, como siempre, mi queridísima Isabel Revuelta. Gracias. Y mi queridísimo Alejandro Rosas. Aquí pasando lista ante los muertos de la patria. Aquí está la tumba de don Benito Juárez, ante la cual nos postramos, sin lugar a dudas. Y yo a mi izquierda tengo a la de Francisco Zarco. Ya iremos platicando en este y los siguientes programas acerca de esto, pero estamos aquí felices. La verdad, yo sí estoy muy contento porque es de uno de mis lugares favoritos, el Panteón de San Fernando, desde que era niño. Sí, además estábamos diciendo en los promocionales, ¿no, Alex? Que aquí se puede ver, quizá no la historia completa de nuestro país, pero sí de ese México independiente. Entonces, ilustra muy bien ese siglo XIX. Ya lo iremos viendo en otros programas, pero en esta ocasión les queremos compartir un tema que no hemos tocado aquí en el ADN de la historia y, sin embargo, nos parecía que toca la cotidianidad pues más íntima, las medicinas, las boticas y las farmacias. Boticas, droguerías y farmacias. ¿Qué tema, no, Benito? De nuestra historia. Tema maravilloso, que además tiene un fondo enorme, porque si hay un país en el cual las plantas medicinales fueron utilizadas de práctica común entre los pueblos prehispánicos, fue sin duda este, ¿no? Los aztecas, teotihuacanos, olmecas, etcétera, todos ellos sabían para qué servían las plantas y cómo usarlas. Y surge el Códice de la Cruz Badiano. Martín de la Cruz, un médico novohispano, hace este compendio espectacular sobre plantas medicinales. Ahora, también encontramos en esta temprana etapa que nos comentas a Joseph de Acosta, que se hace un tratado también maravilloso de todo lo natural, de las frutas, de la hierba, de cómo se curaba la gente. Pero entonces ahí también podemos ver ese sincretismo cultural, porque también llega muy temprano al virreinato la orden de Carlos V de que viniera un protodoctor a checar que estuvieran estas boticas. O sea, la primera botica que se establece es en el Hospital de Jesús y la funda Hernán Cortés. Ahí pone, digamos, esta primera botica. Y después, por cuestiones de la población, era importantísimo que estuvieran regulados esos boticarios, ¿no? A partir de la corona. Y viene una cuestión curiosa, todo el siglo XVI se lo van a pelear el ayuntamiento y los virreyes. ¿Quién va a nombrar a esos, digámosle, inspectores de esas boticas? Porque era muy penado si tú, sin tener la venia de esos protomédicos, te atrevías a dar esas hierbas o te atrevías a dar esos remedios. Es que, ojo, a ver, toda esta medicina herbolaria que traíamos nosotros de los tiempos prehispánicos no se va a incorporar sino hasta muy tarde, porque quienes son los primeros boticarios son españoles que llegan y con la mayor parte de los remedios que traen de España. Entonces, obviamente, en el trayecto de los navíos, conforme llegaban, pues echaban prácticamente 3-4 meses hasta llegar a la Ciudad de México. Había muchas sustancias que utilizaban los boticarios para las medicinas. Entonces, o no estaban en buen estado, o no servían, o eran muy caras. Por ejemplo, estaba viendo, hay por ahí una querella del propio Hernán Cortés en 1527 contra un boticario porque lo acusa de que está subiendo los precios demasiado. Imagínate, Hernán Cortés, seguramente fue como para poner orden. Pero lo interesante es que, como decía Isabel, el primer problema no es que hubiera o no hubiera, sino que realmente no todos cumplían con la calidad y entonces igual te podían dar gato por liebre. Ay, tómate esto para el dolor o los cólicos y demás, y al final no resolvía nada. Ahora, imagínate lo precario de todo, porque no existía, faltaban 5 siglos para el antibiótico, para la penicilina. Entonces, hasta 1928. Ha de haber sido una cosa total y absolutamente extraordinaria, alucinante, ver esas primeras boticas donde, a ver, güey, échale, esa plantita me gusta, tú ponle aquí, pásame la sal, ¿no? Y ensayo-error, porque era con los pacientes, claro, con quien tú veías que funcionara o no funcionara, ¿no?
Botica viene del griego y quiere decir lugar donde se expenden medicinas, por eso luego es apotec, y todavía apotecaria existe en Grecia. Me quedé pensando en las tinturas que venían de Europa, tintura de genciana y algunas otras cosas, pero en cuanto empieza, creo que uno de los grandes sincretismos culturales del que no se habla es ese, el de la mezcla de las plantas medicinales mexicanas, que eran impresionantemente buenas, maravillosas, con la sapiencia de los boticarios españoles. Sin duda, porque además si tú te pones a ver la medicina actualmente, todo tiene que ver con la naturaleza, obviamente. No puedes sacar, hay muchas cosas químicas, digamos, actualmente, pero la esencia de un medicamento sin duda es una planta, es algo natural, es un mineral natural. O sea, se tenía que conocer perfectamente el lugar, la flora, la fauna del lugar donde estabas recetando, y eso es lo que hace la gran diferencia. Hablaban ustedes ahorita, demos un brinco en la historia, ¿cuándo cambian estas boticas? Ya para luego entrar al siglo XIX, que son las más famosas, pero justamente cuando los laboratorios descubren la penicilina y se dan cuenta que se tiene que hacer prehecho. Entonces cambian las boticas porque son medicamentos que ya están hechos, ya están recetados desde un laboratorio. Entonces tú ya no vas con tu receta, que además los boticarios también tienen la facultad de descifrar esa letra de los médicos que por quién sabe qué motivo nunca se entiende. Yo así firmo libros. como doctor, como boticario, como receta. Bueno, y entonces este cambio de los antibióticos terminará con muchísimas boticas y con esa idea que tú ibas a que te hicieran tu preparación in situ. Pero fórmulas magistrales que se llamaban. Exacto. Pero escúchame una cosa, la penicilina descubierta, porque no está inventada, descubierta por Alexander Fleming. Ya te iba a decir Ian Fleming, pero ese es el de James Bond. Ese es otro Alexander Fleming en 1928 cambia el mundo. Pero ¿saben de dónde viene la penicilina? De un hongo, Penicillium. Así es. El moho que se forma sobre ciertos hongos, o sea que también es natural. Por supuesto. Hablando de fórmulas magistrales, todavía hay lugares en la Ciudad de México donde puedes ir a que te hagan unas fórmulas magistrales. Yo recuerdo, de niño acompañar a la farmacia París, maravillosa farmacia París, era como entrar a otra dimensión, a una chica que trabajaba con nosotros en casa para que le hicieran una fórmula magistral de concha nácar para una cicatriz que tenía, que se le acabó quitando, ¿eh? Sí, porque eso es lo que, ya hablas de la farmacia París. Sí. Estamos hablando ya del siglo XX, 1944, sí. Es fundada por un boticario que trabajaba, de apellido Merino, trabajaba en otra botica, la Cruz Blanca, que estaba en la calle de Ayuntamiento. Y entonces decide formar su propia botica, él la funda con su familia, la familia Merino. Y desde 1944 hasta la fecha, en la esquina de San Salvador, y se me olvidó la otra, creo que es Isabel la Católica. No. ¿Cuba? No, más hacia, bueno, que nos digan nuestros queridos televidentes, es en el centro histórico, empezó ahí a hacer esas fórmulas magistrales. Una de la que me acuerdo, porque a mí me tocó todavía, trabajaba yo en el centro en la década de los 90s, y me tocó quedarme afónica. Entonces, mi doctor todavía era de esa vieja escuela y me dio una receta de la farmacia París para recuperar la voz y esa afonía. ¿Gordolobo? Tenía un extracto de bugambilia, de hojas de bugambilia. Claro. Es una cosa increíble. Y buscando y leyendo, la más famosa era el ungüento para el espíritu, la gente que tenía un susto o que le había dado... Para quitar el espanto. Eso, para quitar el espanto, o que se les había subido el muerto o demás. Y la otra, el pan puerco. El pan puerco es maravilloso. Es un remedio para el cólico estomacal. Pero fíjate, cómo fueron cambiando los tiempos, porque hay algunos tratados que todavía, con las boticas del siglo XVI, se hablaba del cuerno de unicornio. O sea, que realmente existía la creencia que venía de toda una visión aristotélica y de cómo poder compenetrar el asunto de los animales con respecto a lo que se podía extraer de ellos para las cuestiones. Y lo que se podía sacar del cuerno del unicornio era contra envenenamientos. Pero no lo podía sacar porque no existen los unicornios. Claro, por eso hubo una cacería indiscriminada de rinocerontes en África. Porque son cuernos de rinoceronte, que también dicen
que es un afrodisíaco poderosísimo. Era para el envenenamiento y para enfermedades terminales. Supuestamente se podían curar. Entonces, sí era una locura. Imagínate, pues consígase pues era como cuando en las películas de las ficheras, testosterona de oso, ¿no? Le pedía, Dios mío, claro. El Loco Valdés, brujo, esperma de ballena. A ver, consíguelo. Sin duda, la superstición y un poco la falta de real conocimiento tenía mucho que ver en ello, pero los que sí curaban, que eran todos estos boticarios, porque además imaginémonos un virreinato en donde si tú tenías una dolencia bucal, si te dolía un diente, quien te extirpaba el diente era un barbero. Ibas con los barberos que tenían un instrumental que parecía de tortura. De verdad, de muerte, de película de terror. Ojo, porque el barbero era una segunda oficio. Estos eran originalmente cirujanos. Sí, claro. Primero que nada eran cirujanos y eran los únicos que podían hacer extracciones, pero además también sangrías, porque el boticario no podía hacer sangrías. Estaba muy bien delimitada la medicina. Con quien daba la medicina. Exacto, con quien la pedía o la solicitaba. Hay que contar a los amigos que nos están viendo en casa que una sangría es sacar el veneno que está en la sangre haciendo incisiones o usando sanguijuelas, poniendo sanguijuelas sobre el cuerpo que chupan la sangre y luego las quitaban y según esto así se quitaba el envenenamiento de la sangre. Durante muchos siglos incluso, y claro, no se tenía conciencia de la asepsia, no se tenía conciencia de esa higiene ni de los microorganismos, eso ya será muy posterior, siglo XIX. Pero lo que encontrabas en las boticas era justamente esa relación son los intermediarios, son los que realmente conocían al paciente, y ya cuando tú ibas a un doctor, porque además la carrera de medicina, que era larguísima, siempre estuvo desde la Real y Pontificia Universidad de México, los que interpretaban esos malestares cotidianos, los que te inyectaban ya después, eran los boticarios, pero por supuesto el médico cirujano tenía capacidad de extracción de las muelas, que era una cosa brutal, en las barberías. Y los oculistas sí era una especialidad, eso sí, desde siempre el ojo humano se vio de una manera distinta, porque el tema de los lentes y de los espejos y de las lupas viene desde los egipcios, incluso es sumamente antiguo, pero son épocas y son años entrañables. Hay una farmacia que yo les quiero platicar, ya en el finales del siglo XIX, en el Porfiriato, unos hermanos estadounidenses de apellido Sanborns, que eran boticarios en Estados Unidos, Frank y Walter Sanborn, deciden poner una botica en la Ciudad de México. Y lo hacen en el centro histórico, explota la revolución y uno de los hermanos dice, yo ya me regreso, y el que se queda le apuesta a México, le apuesta al negocio y primero rentó la Casa de los Azulejos a la familia que era dueña de esa casa y decide remodelarla y hacer la primera farmacia que tenía no nada más botica, sino tenía una pequeña fuente de sodas. Ellos introducen el refresco de cola. Ahí, exacto. Porque el refresco de cola originalmente, o sea, ¿cómo llamarlo? La fórmula. Sí. Era un remedio. Exactamente, era un remedio para el estómago. Sí, exacto. Entra a las vitrinas de Sanborn. Agua carbonatada. Pero fíjate que todo el mundo piensa que aquella foto famosa de los zapatistas en Sanborn era en la Casa de los Azulejos, y no. Es hasta, creo que 1919 o 20, cuando ya Sanborn está en lo que es hoy la Casa de los Azulejos. Antes había sido el Jockey Club y luego la sede de la Casa del Obrero Mundial, hasta más o menos esos años del 19 del 20, del siglo XX, y es cuando ya se trasladan ahí, por lo que la fotografía es real en el sentido de que los zapatistas en 1914 sí estaban desayunando en un Sanborns, pero no el de la Casa de los Azulejos, sino en otra sede que tenía. Vamos a ir a un corte, pero cuéntenos, por favor, ¿ustedes han usado alguna vez una fórmula magistral? ¿Han ido a que les hagan ahí un menjurje? Cuéntenoslo, por favor, cuéntenoslo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Estamos de regreso y seguimos hablando de farmacias, droguerías, boticas y otros menjurjes. Oye, otro de las complicaciones que tenían las boticas era que lo que se usaba en la pomería, lo que se usaban en esos frascos que podemos ver, que hay, por cierto, hay una muy, muy bonita que se puede visitar en la antigua Escuela de Medicina, en el antiguo Palacio de la Inquisición. Es una de las boticas más lindas que están, que se pueden visitar para ver cómo es que funcionaban. Pero muchas de esas materias primas resulta que eran absolutamente venenosas, tóxicas. Por ejemplo, una pomada, un ungüento para quitar los mezquinos y las verrugas, aquí ya estoy como merolico, tenía que utilizarse nitrato de plata. Se llamaba pomada de papel. Exactamente, Benito, exacto. Pomada de papel, así es. Y era venenosísima. Mira, yo encontré el ungüento del soldado que era contra los piojos. ¿Sí? Ah, claro. Pero era una pomada que te untabas en la cabeza y también la tuvieron que descontinuar porque... Se les caía el pelo. No, exacto, era una cuestión totalmente venenosa. Otra, el chicle prieto. El chicle prieto. Que era Claro. con chapopote y que era para, digamos, para soltar los gases, porque ya ves que el masticar chicle te ayuda como a la digestión, pero también para mantener la dentadura limpia. Okay. Claro, porque... Y otro más, fíjate, yo no sabía, ¿se acuerdan de aquel anuncio Ángel Face de Pond's? Sí, claro. ¡Claro! Que era una crema que lo veías ya en la televisión en los años 80 y el anuncio. Pues viene de una crema de la época, digamos, de principios del siglo,
donde hacían la crema para que el cutis estuviera Era un más... polvo. Era un polvo, efectivamente. Para verte de porcelana, para verte angelical. Oye, y en las investigaciones justo también de este famoso Angel Face encontré una anécdota que entrevistan a una de las boticarias y decía, bueno, mi padre inventó ese Angel Face, pero pomada mágica. pomada mágica, pero en realidad en las indicaciones decía, después de que usted se bañe diariamente, se peine, se arregle muy bien, colóquese entonces el Angel Face para lograr el efecto indicado. Claro, pues imagínate, si lo que realmente funcionaba era esa asepsia y esa limpieza personal, más allá del Angel Face, ¿no? Los boticarios empiezan a profesionalizarse y a convertirse en algo más importante llamado farmacéutico. Exacto. Porque un farmacéutico sabe de farmacia, que es mucho más complejo porque ya intervienen medicinas de patente, pero se seguían haciendo fórmulas magistrales. Hay un registro por ahí de la primer farmacéutica mexicana llamada Esther Luque, que en los años 40 seguía haciendo fórmulas magistrales y alguien me contó que en Tequisquiapan sigue habiendo una botica tradicional donde te hacen fórmulas magistrales en el momento. Increíble. Oye, Pero digo, ahí ya vas por romanticismo, porque así de... pero es que despachan de las dos. Por eso, vas a ver cómo hacen el menjurje, pero deme paracetamol y no sé. Sí, y fíjate, dices algo interesantísimo, porque cuentan estos boticarios que cuando entran en la década de los 90 del siglo pasado, entran los medicamentos genéricos. Entonces desplazan por completo a las recetas magistrales, porque no tienes el costo tan grande de una medicina de patente, de laboratorio, pero tienes el activo. Y ese activo era lo que estaba en las pomerías de las boticas. Entonces, esos genéricos hicieron que también cayera el mercado de esas boticas. Y se nos está olvidando un personaje importantísimo de nuestra historia. Beto el boticario. No, Ay, las yerberas. Las yerberas, estas mujeres que conocían muy bien el monte, el lugar en donde vivían, que iban recolectando y haciendo en su casa, sobre todo tisanas, ¿no? Tés y tisanas o emplastos. También. Para un emplasto es una mezcla de hierbas que se pone, por ejemplo, en una herida. Bueno, esto sigue sucediendo en muchos lugares de esta república. Y las puedes comprar. De hecho, la Farmacia París tiene una sección donde puedes comprar en plantita, en pie, todas estas hierbas o todas estas plantitas para hacer tus emplastos y tus tés, sobre todo. Déjenme contarles algo rapidísimo sobre esta farmacia ya del siglo XX. Ya no estamos tan acostumbrados, pero las farmacias tenían adosada una cafetería, como les decía, de la de Samos. Y una muy famosa fue la farmacia del Hotel Regis. Que, por cierto, Farmacia París se llama porque estaba en el Hotel París. Okay. Y entonces el dueño le pone farmacia a su botica y se queda el anuncio de neón Farmacia París del hotel. Pero volviendo a la farmacia del Hotel Regis, sí había una farmacia. Yo le pregunté a mi mamá, ¿pero qué había en esa farmacia, mamá? Artistas. Artistas. Lo que queríamos era ver a los artistas de moda, lo que queríamos era ver si nos tocaba ver o a Jorge Negrete o a Gloria Marín. Y sí, los veías ahí en la fuente de sodas. Entonces se convierte en un lugar de la comunidad, ¿no? Tiene esa parte entrañable. Desafortunadamente, con el terremoto de 1985, hotel y farmacia quedaron completamente destruidos. José María Morelos y Pavón usaba un paliacate, todos ustedes lo han visto representado en múltiples ocasiones. Y ese paliacate lo único que hacía era mantener los chiqueadores, que eran un emplasto de ciertas plantas, para evitar las migrañas. Parece ser que sufría de enormes migrañas. Entonces, bueno, usamos las plantas y las medicinas tradicionales todo el tiempo. En cuanto estás enfermo del estómago, aparece alguien que te dice, tómate un té de... Exacto. ¿no? Y entonces ahí te van dando el té de bugambilia para la tos, el té de manzanilla para la panza. Pero eso ya son más menjurjes, ¿no? Pero sí, remedios. Pues son remedios, entran dentro de la categoría. O sea, se va a meter un ajo con, no sé... ¿Has tomado té de ajo? No. Bueno, es lo más efectivo. Me parece muy desagradable es buenísimo. En términos generales. Pero, ¿sabes qué? Las boticas que todavía quedan hoy en día son las homeopáticas. Claro. Es así, porque generalmente los consultorios o los homeópatas hacen la fórmula de lo que te están recetando, ¿no? Ahí sí, digo, hay quienes dicen que todos son placebos, nada más son chochitos medio con alcohol y ya.
Hay quienes creen, de hecho el Instituto Politécnico Nacional tiene carrera de tiene homeopatía. una escuela nacional de homeopatía. Yo francamente, con un padre que siempre fue alópata, médico, cirujano alópata, jamás, nunca un chocho, ni la herbolaria prehispánica, ni nada por el estilo, y siempre nos resultó la alopatía. Claro. Pero yo creo que, no sé si es de creencia o de fe, no me voy a enfermar si me tomo este chocho, pero pues bueno, Madero tenía su botiquín con distintos frascos, con distintas fórmulas y demás, y él iba visitando a los peones de sus haciendas, él personalmente, y les preparaba y todo, y les suministraba. A mí se me hace entrañable que durante decenios, la verdad es que la gente iba a una botica y veías a la persona que te iba a hacer el remedio. Se me hace esperanzador cómo en los morteros machacaba esa sustancia, cómo sacaba de un pomo un aceite o algo. Pero ¿no crees que es tu visión romántica del 2024? Es histórico, por supuesto. Porque la gente que iba a ver con el dolor de muela de apúrate, canijo, no manches, no estaba, mira cómo agarra el mortero y vacía una. Por favor, ya me estoy muriendo, traigo un cólico increíble. A mí se me hace para el dolor de muela, clavo. No de metal, sino un clavo de olor. Te lo pones y tiene un efecto. Vayan al dentista. Bueno, por supuesto. Cada 2 veces al año hagan su limpieza. O sea, no van a quitar el Somos remedio. Científicos, por supuesto, al 100%, pero no deja. Hay gente que no tiene acceso. Y luego, a las si medicinas. tienen un vecino que les caiga mal, sacrifíquenlo a Huitzilopochtli. No, y con eso se cierra el círculo. No estamos siendo perfecto. oscuros, ni muchísimo menos. Qué bárbaro. Estamos diciendo que había otras formas. En este país hay lugares donde no existe una farmacia en 100 kilómetros a la redonda. Es importante saber qué hierba te quita el dolor de estómago o qué hierba, con qué hierba puedes, por ejemplo, los clavos. Benito, no hay nada mejor que poner un limón. ¿Y qué tal si en esos 100 kilómetros a la redonda no hay clavo? ¿Cómo? ¿Qué tal si en esos 100 kilómetros a la redonda tampoco hay clavo? Sí hay clavo. O bugambilia. Sí hay clavo porque hay un mercado. Bueno, todas las medicinas, la gran mayoría están basadas en elementos naturales. Entonces es importante nada más decirlo. Y claro, es esta nostalgia. ¡Vivan las farmacéuticas! No, perdón. Las farmacéuticas han hecho un monopolio y han convertido... Es cierto, hay 1000 farmacéuticas. No entremos en detalles, pero sí, uno de los analgésicos que hace 20 años empezaron a recetar con fentanilo nos traen un problema brutal de adicciones. Pero ese es otro tema. Las farmacéuticas han hecho un monopolio terrible pero por eso las patentes han hecho pedazos a la salud de millones de personas en el mundo. Y también ha curado a muchos otros miles de millones. A los que tienen el dinero para comprarlas. Cuidado. Ahora no, ahora puedes comprar la de 500 porque es de marca y la de 80 pesos genérico. A mí me parece que esas son las que dejaron de tener la patente, no todas. No, claro que no, pero bueno, así ha ido evolucionando la farmacéutica. O sea, quiere pelearse hoy en pleno Panteón? Va a salir el espíritu de Melchor Ocampo y le va a dar dos. Le va a dar a ti porque antiliberal. No, ajá. No, son una parte importante de nuestra historia, esas boticas. Platíquennos si en su lugar donde nos están viendo, en su ciudad, no sé, encuentran todavía estas boticas. Yo de vez en cuando sí voy a la Farmacia París, me gusta mucho ir, tienen una parte histórica. No te lo creo. Te juro que sí, me gusta mucho visitar la Farmacia París. Nada más a eso. De aquí nos vamos a ir a la Farmacia París a una fórmula magistral para quitarle lo amargado a este señor. Con un tecito. Un tecito. No digan que van a la farmacia. No digan que van a la Farmacia París por convivir. No, sí voy. Te digo que me quedé perfectamente con vos después de haber ido por mi receta. Ay. Ustedes van a boticas, van por fórmulas magistrales, toman cosas naturales. Cuéntenos y cuéntenos si funcionan. ¿O a qué van a la farmacia? ¿Se acuerdan en la década de los 70s, 80s que ibas a la farmacia y te compraban un peluche? A mí me pasó muchísimo, muchas veces. Llegaba y me compraban o un Carlos V o un peluche chiquito porque íbamos a la farmacia. Qué chistoso. Quizá un en dulce, todas las pero esquinas. no peluches, no. Farmacias tradicionales. Bueno. Ahora vivan las aplicaciones, ya no te tienes que mover de tu casa. Ay, Dios, bueno, pues sí. Así es. Si alguien conoce algún remedio para la amargura, mándenlo por WhatsApp, se lo vamos a recetar al compañero. Otro para no romantizar todo. No Gracias, hay que romantizar. Hay que romantizar lo que hay que romantizar. Esto es el ADN de la historia. Tráiganme un matraz. Tráiganse un matraz y le damos con él en la cabeza. Esto es el ADN de la historia desde el Panteón San Fernando, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, y es un inmenso privilegio estar con ustedes.